Bueno, pues buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la siguiente conferencia. En este caso es Delia Aguiluz y es sobre SICAIT Project. Así que, Delia, sabiendo que ya todos tenemos los resúmenes en nuestros papeles, pues solamente es mencionarla y darle paso. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por venir. Hola, buenas tardes. Bien, lo primero, muchísimas gracias por haber contado con el SICAIT Project para participar en estas jornadas. La verdad es que estamos muy contentos de poder participar. Y bien, me toca la última charla de esta tarde. Intentaré ser amena. Me voy a poner el tiempo, eso sí, porque a mí a veces se me va un poco, entonces lo tengo que controlar. Bien, yo vengo a hablaros sobre los trabajos de conservación y restauración que hemos realizado en el yacimiento de SICAIT, que está situado en el desierto arábigo, en Egipto, por supuesto. Y bueno, se trata de una misión de la Universidad Autónoma de Barcelona y también de la Universidad de Varsovia. Deciros que vengo aquí yo a hacer la presentación, pero en realidad somos un equipo de restauración que está formado, por supuesto, por Adriana Molina, Bernat Burgaya, que ya la habéis conocido por la presentación de esta mañana, y nuestra arquitecta, Estefanía Martín. Bien, os voy a poner un poquito en contexto el yacimiento porque posiblemente a algunos de vosotros no suene mucho. El SICAIT Project nace en el año 2016 siguiendo la línea de investigación de Steve Botham, que es un profesor de la Universidad de Delaware y que actualmente lleva ya muchísimas décadas siendo también el codirector del yacimiento de Berenice, del puerto de Berenice. Y bueno, siguiendo esa línea de investigación nos centramos en el estudio principalmente de la obtención producción y comercialización de esmeraldas durante la antigüedad. Ya veréis que aquí nos vamos un poco de cronología, nos vamos dentro de la geografía de Egipto y es que en este sentido las esmeraldas, como ya citan las fuentes escritas y también podemos ver en fuentes gráficas como en los retratos del Fayum y por supuesto en restos arqueológicos que encontramos, las esmeraldas eran una de las piedras preciosas más apreciadas en época grecorromana. Bien, hablando un poquito de la zona, situando el yacimiento, no sé si lo veis aquí, se encuentra aquí situado, nos alejamos del Valle del Nilo y nos acercamos muchísimo más al Mar Rojo, ya al sureste de Egipto, casi en la frontera con Sudán, o sea que estamos en una zona bastante remota y aunque está cerca del Mar Rojo, tenemos que decir que está íntegramente, ya lo iréis viendo a lo largo de la charla, incluida dentro del contexto del desierto propiamente arábigo, lo cual va a marcar mucho las intervenciones de restauración y de consolidación que vamos a realizar. El esmaragdos, literalmente significa la esmeralda y hace referencia en las fuentes clásicas a toda aquella zona, a toda aquella red de yacimientos que se encuentran en esta zona del desierto arábigo que se dedicaban a esta producción y comercialización de las esmeraldas. Nosotros nos centramos dentro del estudio principalmente en el yacimiento de SICAIT porque realmente es el más relevante de todos ellos, aunque sí que hacemos prospecciones y conocemos todos los demás. Bien, os he puesto una imagen de una de las vertientes porque el yacimiento se encuentra dentro de un wadi, forma parte del wadi. Como sabéis, los wadis son estas formaciones geológicas que se forman debido a la afluencia puntual y muy escasa, pero muy abundante, o sea, escasa en el tiempo y abundante en cantidad, ¿no?, de agua que arrasa por donde pasa y que forma estos caudales que a la larga se convierten en caudales de ríos enormes, pero absolutamente secos. Entonces, SICAIT, el yacimiento, crece en estas vertientes y también en la parte baja, lo que pasa que en la actualidad la parte baja digamos del valle no se conserva prácticamente ninguna estructura, pero sí que se quería poner esta imagen porque ya os podéis hacer un poco a la idea del nivel, del estado de conservación de las estructuras del yacimiento.
En este sentido, si también ponemos un poquito la cronología del yacimiento, podemos establecer así de forma muy rápida 2 fases de hábitat, ¿no? de este yacimiento. Primero, la más antigua, se trata de época altoimperial, es bastante escasa, pero sí que está presente, pero principalmente la ciudad crece, bueno, este asentamiento crece a partir del siglo IV, momento en el cual es muy importante este dato, porque es el momento en el cual unos pueblos nómadas, llamados los blemios, se hacen con el control de toda esta zona y son los que comienzan a producir este tipo de esmeraldas, ya de la extracción y la obtención de estas esmeraldas ya de forma más intensiva, digamos. Vale, os he puesto aquí un poquito el mapa de lo que sería el yacimiento. Como veis, por aquí pasaría, digamos, sería el Wadi. Estas son las dos vertientes. Me centraré sobre todo, ya os explicaré un poquito más adelante por qué, en las intervenciones que realizamos en las estructuras, porque son quizás lo más singular del yacimiento. Y bueno, simplemente daros 4 datos que principalmente encontramos 3 tipos de construcciones. Por un lado, las zonas domésticas, que fueron excavados a principio por la década de los 2000 por el profesor Steve, que como veis, bueno, aquí ya podemos... sí que se ven que están bien conservadas, pero no tiene nada que ver con el resto de estructuras que veremos, aunque sí que es verdad que podéis ver el acceso de escaleras a los segundos pisos. Aquí no sale, pero tenemos zonas domésticas donde conservamos incluso parte de las primeras plantas de los edificios, lo cual, bueno, yo todavía llevo 10 años yendo y todavía me parece espectacular. Cada vez que lo veo me sorprendo. Por otro lado, también encontramos zonas de complejos, que son complejos que tienen como una doble función. Son, por un lado, zonas residenciales, posiblemente de familias de capacidad económica elevada, que a su vez aprovechaban estas estructuras, ¿no? Estas casas, para también realizar algún tipo de preparación o comercialización de los berilos que se extraen. El berilo es el mineral que se extrae del cual luego del cual luego se producen las esmeraldas. Estos complejos son muy importantes y hemos hecho bastantes excavaciones en ellos para entenderlo, porque al principio nos confundían. Zonas domésticas con tantos restos de berilo, entendemos que se trata un poquito de una doble funcionalidad de estos. Y además es que su estado de conservación es fantástico. Luego, por último, otro de los grandes grupos de edificios son, por supuesto, las zonas de culto, los templos. Hasta ahora, solamente en el yacimiento, hemos encontrado 4, de los cuales hemos excavado estos 3, el cuarto no os lo he puesto porque está sin excavar, así que no tiene mucho sentido. Y como veis, la variedad constructiva es bastante importante y luego ya nos centraremos un poquito más en ella. No puedo pasar por aquí porque os tenía que poner estos dibujos. Obviamente no somos los primeros que hemos llegado a Sikait, ni mucho menos. Ya teníamos a todos los conocidos, ¿no? El geólogo Cayó ya había pasado por ahí. Por supuesto, Belsoni, buscando Berenique, llegó a Sikait y dijo, uy, esto igual es Berenique. No lo era, pero bueno, llegó allí. Y nos han dejado estos dibujos que muchas veces, comparándolo, nos ha ayudado a compararlo en el estado en el que, o sea, vemos... Obviamente hay que cogerlo con pinzas, porque claro, estos dibujos son bastante idealistas y no muestran 100% la realidad. Imagino de que en este momento, que a principios del siglo XIX, el estado de conservación de estas estructuras, ¿no? Pero sí que nos ayudan un poquito a darnos un poco la idea de cómo estaban ya en el siglo XIX. Simplemente un apunte para que luego lo comentemos. Fijaos en esta marca que hace aquí Cayó, para que luego lo recordaremos, ¿vale? Bien, no me voy a meter porque ya he visto que todos vamos a hablar sobre la restauración de campo, todos vamos a explicar lo importante que es este tipo de intervenciones, sobre todo en misiones como estas, y además creo que hay una conferencia el último día que se debatirá este tema de trabajo de campo, trabajo de laboratorio, y es que claro, la restauración de campo, sobre todo en misiones y en yacimientos como estos, es que requiere un tipo de acciones y de intervenciones que muchas veces pueden ser un poco comprometidos porque no responden a los protocolos oficiales, ¿no? En las que entendemos la conservación y restauración y que muchas veces en otros contextos más
normales, entre comillas, de nuestra vida cotidiana, no realizaremos ni utilizaríamos. Pero es verdad que la restauración de campo exige una inmediatez, una capacidad de decisión muy rápida, porque tenemos que atender a todas las necesidades durante las excavaciones, de extracción de materiales, protección, consolidaciones puntuales, y esto exige esa capacidad de decisión y también de improvisación, porque muchas veces la obtención de recursos, de tanto materiales o de cualquier otro tipo de necesidades, pues no lo tienes al alcance de tu mano, y entonces, claro, se complica muchísimo más nuestro trabajo, ¿no? Es completamente diferente cuando trabajamos en misiones de este tipo a los trabajos que podemos realizar aquí. Por supuesto, la gestión del tiempo, que también se ha comentado bastante, ¿no? Hay que tener en cuenta de que estas misiones tienen un principio y un fin, y en esos tiempos tenemos que abarcar, el equipo de restauración, muchísimo trabajo para que todas las piezas queden estables y no sufran daños a medio o corto incluso y largo plazo. Pero he dicho que no voy a hablar más de esto porque entonces si no, no acabaríamos. En el caso de SICAE, todas estas problemáticas y este tipo de exigencias que tiene la restauración de campo se multiplican por 1000, porque como ya podéis ir viendo, se trata de un medio extremadamente hostil. Tenemos que pensar que estamos internados en el pleno desierto. Ya podéis ver las imágenes, ¿no?, del Wadi, que bueno, es absolutamente inhóspito. Tenemos unas oscilaciones térmicas diarias brutales. Hemos llegado a calcular que podemos tener unos 30 grados al día de diferencia en los momentos de mayor estrés, de temperaturas. Esto en enero, no quiero pensar en épocas como verano. La humedad relativa también cambia muchísimo, que aunque esto puede parecer muy importante, en realidad tampoco va a ser muy determinante a la hora de estudiar sobre todo las alteraciones de los materiales muebles. Os he puesto simplemente uno de los bienes más preciados que tenemos en el yacimiento, que es este árbol, porque es el único árbol que hay. Siempre está muy cotizado esta sombra, y como veis ya aquí ya hay personas de las cuales no se mueven de aquí. Bien, si sumamos este medio a una logística extremadamente complicada, tenemos que deciros que en este caso la misión, dormimos allí, vivimos allí, convivimos todos allí, no tenemos edificios de vida, simplemente llevamos jaimas. No podemos, no he dicho, pero el yacimiento se encuentra dentro de un parque natural que se llama Wadi El Gemal. Eso significa que no podemos dejar rastro de nosotros por allí cuando nos vamos. Entonces, esto implica que tenemos que llevar todo el material. Normalmente lo guardamos en el yacimiento de Berenique, que nos dejan un huequito para dejar las cosas, y de allí tenemos que llevarlo con pickups, con coches, todo hasta el desierto. Son 1 hora y media de coche desde la carretera. Hasta la carretera podemos tardar desde Berenique unas 2 horas, más la 1 hora y media que tardamos después a llegar por el interior del desierto. Entonces, todo esto complica muchísimo el trabajo. Tenemos que llevar la cantidad de material de vida, digamos, mínima. Y si ya lo avanzamos a los trabajos de conservación, a poder tener un laboratorio, bueno, ya el trabajo se hace prácticamente inviable. A esto hay que sumarle que, por supuesto, no tenemos agua corriente y como podéis ver en estas imágenes, tampoco tenemos electricidad. El hecho de no tener electricidad a la hora de hacer tratamientos, limpiezas y preparaciones complica todavía mucho más nuestro trabajo. Pero tampoco me voy a poner muy dramática, porque en realidad sí que hemos conseguido generar ciertos espacios a modo de laboratorio donde podemos trabajar, donde podemos hacer limpiezas muy puntuales. A veces los improvisamos en el suelo, a veces salimos fuera, a veces los hacemos in situ en el mismo yacimiento. Estoy ya hablando sobre todo de bienes muebles. Y a nivel de tecnología, al no tener electricidad, tenemos que llevar, sí que tenemos placas solares, pero muchas veces no conseguimos abarcar toda la necesidad de cargar ordenadores, cámaras y demás. Así que intentamos llevar cosas que se cargan bastante rápido, que no exigen mucha electricidad. Una suerte que tenemos, bueno, podría ser una desgracia, pero no lo es que no tenemos mucha cantidad de bienes muebles conservados. Entonces esto nos facilita, bueno, no tenemos mucho. Este año, por ejemplo, sí que hemos tenido un repunte un poquito, porque encontramos unas 40 o 60 monedas que tuvimos que limpiar, pero no suele ser lo habitual. Entonces nos ayuda mucho a abarcar las campañas de una forma un poquito desahogada y no agobiarnos. Y luego encima hay que sumarle
que la alcalinidad de los suelos de aquí del desierto, de esta zona, es óptima para garantizar una conservación perfecta tanto de los metales, que suelen ser los que más trabajo nos dan a la hora de, normalmente, ¿no?, a la hora de hacer limpiezas y tratamientos, la calidad de los metales que salen, su conservación es excepcional y muchas veces con una pequeña limpieza mecánica y una protección final es suficiente. Esto nos ayuda mucho en el trabajo y también nos hace que no necesitemos llevar muchísimo material allí, porque además tampoco se conserva, porque con estos cambios de temperatura incluso el paraloid, cuando nos damos cuenta, se nos pasma y ya se nos vuelve absolutamente inútil. Sin embargo, nos centramos, ¿no?, en nuestro trabajo sobre todo en los trabajos de los bienes inmuebles, que como ya habéis visto son extremadamente singulares y espectaculares, y también aquí sí que requieren intervenciones bastante más habituales y más intensas que no tanto en los bienes muebles. Os voy a poner varios ejemplos porque hacemos diferentes tipos de intervención. Normalmente hacemos, por ejemplo, solemos hacer intervenciones, por un lado, simplemente de dignificación de los espacios y de limpieza de los espacios. También hacemos consolidaciones básicas durante las excavaciones para sujetar estructuras y evitar que continúe su degradación. Y, por supuesto, hacemos muchísimos estudios del estado de conservación de todas las estructuras, que todavía estamos en proceso, en muchos casos, de continuar, ¿no?, con ello. Os pongo el ejemplo del Tripartite Building. Todos los nombres están en inglés porque continuamos con la nomenclatura que ya puso Steve Seibozan y ya hemos decidido no cambiarla. Se trata de uno de los complejos que hablábamos antes, residenciales y de producción. Estaba formado por 3 edificios y después de la excavación decidimos hacer ciertas intervenciones de consolidación en el interior de estas zonas que estaban bastante alteradas, pero llegó un momento en el que nos dimos cuenta de que había muchísimo ruido en este espacio que alteraba mucho la comprensión de esta parte del complejo, así que decidimos retirar todo el derrumbe que había, hasta que nos dimos cuenta que parte de este derrumbe se había conservado directamente, o sea, podíamos reconstruir la mediana de este espacio. Ves, aquí habría una entrada y aquí esta otra entrada se dividía en 2 y aquí había una mediana que estaba prácticamente, el derrumbe no nos dejaba verla. Al quitar la parte gruesa del derrumbe nos dimos cuenta de que todo esto lo podíamos reconstruir perfectamente, así que decidimos, bueno, invertir bastante tiempo en volver a recuperarla. Por supuesto, tenemos también nuestros inspectores, aunque estemos un poco en una zona apartada, tenemos nuestros inspectores, tanto de restauración como, por supuesto, de arqueología, y trabajamos con gente de allí que se trasladan. Allí no vive nadie, pero se trasladan y vivimos todos juntos allí. Podemos hacer la reconstrucción de esta mediana y creemos que esta limpieza de los espacios, dado el volumen, ¿no?, que tenemos en la conservación de los edificios, pues la verdad es que es bastante importante. Por otro lado, también hemos hecho muchos estudios de consolidación y del estado de conservación de los edificios. Pero el más interesante es realizado en el Large Temple, que es un poco como la joya y lo más conocido del yacimiento. Está aquí, como podéis ver, al fondo, en una de las vertientes, en la base de la montaña. No es un edificio construido, es un edificio excavado. Es absolutamente espectacular, así es como nos lo encontramos cuando llegamos. Y bueno, esta es su planta, aquí se ve un poquito mejor, que tiene varias entradas y luego acaba en una triple capilla central. Es un levantamiento fotogramétrico que hemos realizado. Esta es una imagen de Steve realizada a principios de los 2000, que también podríamos llamarla un poquito la fotografía del terror, porque cuando llegamos allí vimos el estado de conservación del templo con toda la montaña encima. Claro, da bastante susto porque, bueno, como podéis ver, las grietas existen, estas grietas en el techo, que es que daba miedo, y esta de aquí en la columna, que es que te echas a temblar, el faltante aquí casi en la base. Cuando llegamos, las intervenciones de Steve, ellos sí que hicieron
algunas tareas como pudieron, ¿no? de estabilización de estas estructuras, porque a ellos también les dio mucho miedo. Y aquí podéis ver la foto antes de sus intervenciones y después. Lo que hicieron fue lo que pudieron. Rellenaron con lascas de esquisto, con piedras, todas las zonas de las grietas más complicadas, aquí en la base también. Y en la zona central, yo creo que su intención fue sujetar un poquito toda la zona de la techumbre y, por supuesto, evitar, porque es una zona donde suelen venir turistas en safari, evitar que los turistas pasasen por aquí y que igual en algún momento dado este capitel pudiera caerse. Entonces hicieron esta columna que a nivel visual, pues la verdad es que altera muchísimo la visión general. Así que, bueno, aprovechando que nuestra compañera Adriana Molina estaba haciendo un máster, decidió hacer un estudio de conservación, del estado de conservación del templo, que fue fantástico. Aquí os he puesto simplemente parte de los mappings que hizo. Están extremadamente detallados con todas las alteraciones que presentaban. Hizo un estudio sobre todo de los factores y los mecanismos principales de alteración de cara a poder en un futuro generar un proyecto ya de intervención, pero claro, tiene que ser un proyecto de intervención muy seguro porque podemos, la verdad es que su estado de conservación es muy delicado. Aquí obviamente dentro de su estudio ya no solo la posible actividad sísmica que sí que se ha registrado en estas zonas puede ser parte de esta alteración, ¿no? de estas grietas, pero también uno de los grandes factores que han generado estos daños, obviamente el paso del tiempo es fundamental, ¿no? para estos deterioros, es la enorme variación diaria y anual que hay de temperatura y humedad. Ya os he explicado que puede ser de 30 grados, perfectamente puede cambiar la humedad de 40 a 70% de humedad relativa, y esto genera muchísimo estrés en las estructuras. No lo he comentado, pero este edificio aprovecharon una veta de esquisto de talco, que es una piedra que claro para tallar es fantástica, pero a la hora de que se conserve es tremendamente débil. Entonces una pequeña esfoliación que puede causar este estrés, ¿no? de contracción y dilatación de la piedra, puede acabar en una fisura, que acaba en una grieta y que finalmente provoca daños mecánicos, erosiones, pérdidas y es el principal de los agentes, junto con el tiempo, de los agentes de degradación de este templo. En este momento, después de este trabajo de nuestra compañera Adriana, decidimos que era fundamental integrar en el equipo de restauración a nuestra arquitecta Estefanía, especializada en patrimonio en patrimonio inmueble. Y cuando llegó, ahora mismo ella está trabajando en este proyecto de intervención un poco más serio, y de momento lo que sí que hemos hecho ha sido poner algo muy sencillo, que son testigos de yeso por todas las zonas de las grietas más comprometidas para determinar si hay movimientos o no hay movimientos en estas grietas. Tengo que decir que ha pasado un año y ningún testigo se ha movido. Total, nos da muchísimo alivio pensar que de momento no se mueve nada. Espero que no haya un terremoto ni nada que pueda causar ningún daño. Pero sí que es verdad que durante este tiempo también hemos hecho excavaciones arqueológicas, varios sondeos en la zona exterior y en las capillas laterales que veis aquí, en las cuales sí que hemos encontrado estructuras que sí que hemos consolidado porque ya estaban más seguras y sí que teníamos más capacidad para estabilizarlas. Hablando de otro de los templos que está justo enfrente de este Large Temple, nos encontramos otro edificio, en este caso construido a lo alto. Se conserva a una altura de aproximadamente 4,5 metros, si no me equivoco ahora, casi 5 de altura máxima. Está construido encima de una de las laderas de estas vertientes y está compuesto por un acceso con escaleras, doble rampa, y luego está sujeto por un sistema de triple terraza, ¿no? que ayuda a estabilizar mucho el edificio. Aquí os he puesto otro ejemplo. Veis cómo el edificio se adapta, ¿no? a la orografía de esta montaña. Está en el interior, no tengo el plano, pero sí que podéis ver que en el interior son 3 estancias. Las 2 primeras han sido excavadas, la tercera todavía está pendiente porque estas losas de
de piedra. De momento no nos han dejado ver el interior, pero porque es verdad que hay que llevar maquinaria, pero ya os digo que la logística es tan complicada que llevar un simple polipasto es extremadamente difícil. Entonces, primero tenemos que hacer una buena intervención, sobre todo de pensamiento y creación de un proyecto, y luego posiblemente en algún momento podremos levantarlas y poder hacer la excavación interna. Cuando estuvo Steve en las excavaciones de principios del siglo XXI, sí que hizo varias intervenciones. Una de ellas fue liberar todo el peso que existía en la corona conservada en la zona esta de la cornisa del edificio, para liberar mucho el peso y evitar que estos desplomes y estos desplazamientos de los muros se frenaran un poco, y también hicieron rellenos de estas grietas que podéis ver aquí. Esta es una foto ya actual en la cual os he puesto un poco el detalle. Estas grietas podemos ver que esto también ha sido un estudio que hemos tenido que realizar muy detalle para poder distinguir las acciones de este equipo de investigación con lo que era original, pero ves aquí podéis ver un montón de ripios rellenando estas grietas que de algún modo, mira, posiblemente haya ayudado. También generan pilares para sujetar todas las zonas de los vanos que mira que está extremadamente roto. Y bueno, aunque quizás estéticamente no hubiésemos elegido este tipo de intervenciones, sí que ha ayudado a conservar y a mantener estable estos edificios. Uy, ¿y ahora no pasa? Ah, sí. Bueno, os he puesto un poco las imágenes del desplome de muchos de los paramentos. En este, por ejemplo, no está torcida la foto, la que está torcido es la pared. Tenemos un desplome puede ser de entre un 15 o 20%, lo cual es muy grave. Volvimos otra vez con Estefanía a mirar bien las cimentaciones, ver que todo estuviese correcto. Volvimos a poner testigos y de nuevo hemos visto que no se ha movido absolutamente nada, cosa que nos sigue dando cierta tranquilidad, pero sí que es verdad que en el caso de este edificio sí que estamos llevando a cabo ya intervenciones más serias para evitar que en cualquier momento nos encontremos con que se nos ha caído. He puesto esta foto de este andamio, que podéis decir, bueno, pues es un andamio de madera, es correcto, para explicaros que cualquier material, cualquier cosa que necesitemos, por muy sencillo que sea, puede volverse una auténtica pesadilla. Diseñar un andamio tan sencillo como este, llevárselo a un carpintero que lo corte y traerlo a una excavación o hacerlo de metal, puede ser algo que puede llevar 3 días, una semana, 7, 8, 9 días puede ser. En este caso fueron 3 semanas hasta que conseguimos que pudiese llegar el andamio, simplemente porque lo que necesitamos era mirar todos los coronamientos del edificio para poder ver realmente qué estado de conservación se encontraban. Por eso es un poquito transmitiros la complicación de la logística y de las necesidades que tenemos en este yacimiento. Podéis ver cómo llegó, tal cual así lo montamos en la ciudad, así llegó. O sea, no hubo forma de sujetarlo ni de nada. Nos atascamos, se atascó el coche en bancos de arena. Bueno, en fin, fue todo un show, pero al final lo conseguimos. Lo que pasa es que hay que tener un poquito de paciencia. Sí que es verdad que después de ver la estabilidad del edificio decidimos, junto con Estefanía, la arquitecta, empezar a trabajar en el refuerzo de toda la infraestructura que envuelve el templo, y en este caso, durante la campaña del año pasado, decidimos recuperar esta parte de las terrazas que sí que ayudan a contener mucho las tierras. No sé si se ve bien en esta imagen. Yo creo que sí, que lo veis bien. Las afluencias del caudal del río también pasan por la montaña y por aquí arrastra, entonces ha llevado todas las dos partes de las terrazas, así que decidimos recuperar estas 3 terrazas. Solo nos dio tiempo a uno de los lados. Esa es la reintegración que hicimos. La verdad que fue un trabajo que nos costó bastante. Y ese es el antes y el después. Deciros que todos los trabajos que hacemos los hacemos con piedra en seco. Es piedra esquisto, que la verdad que se trabaja muy bien, se lamina mucho, pero es verdad que se trabaja muy bien. Y además, aunque quisiésemos meter morteros, lo primero, no hemos encontrado restos en las estructuras de morteros que nos indiquen que en origen ya tenían mortero. Y lo segundo, es absolutamente imposible encontrar cal en esta zona.
no existe. Las construcciones no usan cal, no hay cal. Entonces, si queremos hacer algún tipo de mortero, puede ser de yeso, que de eso sí que encontramos, pero no podemos utilizar morteros de cal porque no hay cal. Tendríamos que traerla, no sé, ya del Valle del Nilo o ya directamente del Cairo, pero no tiene mucho sentido siempre y cuando nos funciona, ¿no?, este tipo de intervenciones mucho más sencillas. Ese es el resultado final, nos tocaría todavía el otro lado. Por otro lado, también dentro de esos trabajos de dignificación de los espacios y de mejora de su lectura, sí que es verdad que durante las excavaciones de la primera sala encontramos este suelo que nos pareció fantástico, así que creímos que era bastante importante recuperarlo del todo para que cuando se pudiese entrar nos pudiésemos hacer a la idea de cómo sería al completo. Y bueno, una de las intervenciones también de esta dignificación y limpieza de los espacios fue la reconstrucción de todo este suelo, que espero que poco a poco podamos hacerlo también en la segunda sala y al final ya en la tercera, si es que en la tercera todavía existe este tipo de suelo. Y bien, otro tipo de intervenciones singulares y que son bastante curiosos porque no suelen ser muy habituales, son las intervenciones que realizamos en las minas. El estudio del propio yacimiento de Sikai, las excavaciones arqueológicas, siempre las compaginamos con una actividad de espeleología, de estudio de todas las minas que envuelven el yacimiento. Estas minas no se encuentran en el yacimiento, sino que tenemos que avanzar a través de las montañas hasta que llegamos a zonas de las zonas directamente de producción. Hasta ahora, hasta esta última campaña, hemos prospectado 40 hectáreas, donde hemos podido determinar unas 16 áreas de minas y donde las cuales entre todo el conjunto hemos podido establecer más de 370 minas. Sí que es cierto que muchas de ellas principalmente se encuentran al aire libre. Lo que hacían era seguir las vetas de berilo, las excavaban y todo esto que veis son los residuos que se generan de la extracción del berilo. Pero sí que hay una gran parte también muy importante y la que más estamos estudiando, que son las minas subterráneas. En este caso tienen dos tipos de entrada, fundamentalmente una más horizontal entre comillas, ahora veréis imágenes que horizontal tiene poco, pero otra es completamente vertical. Son auténticos pozos, volvemos a lo mismo, lo que hacían era seguir las vetas y cuando la veta de berilo se acababa, eran muy prácticos, cambiaban de lado a buscar otra veta. Podéis ver que en este sentido no se preocupaban mucho de generar espacios abiertos, ni de hacer galerías con columnas, iban a lo que iban a sacar el berilo. Entonces esto, por ejemplo, esto es uno de los planos, no es sección, es plano de una de las minas, de las que mejor conocemos, para que os hagáis un poco idea de cómo serían los espacios. Esta es una de las entradas, no es de la misma mina, pero da igual porque solo quería enseñaros un poco. Este es uno de los accesos, esto es un sistema de escaleras, pero podéis ver la verticalidad de este acceso. Esto es un pozo que nos encontramos dentro de las minas, hay muchos y son extremadamente profundos y sin acceso natural, tienes que ir como bajando con cuidado, con cuerdas, y habitualmente lo que nos encontramos son estos pasos que como podéis ver con la escala aproximadamente tienen de altos normalmente unos 80 centímetros, no pasan de allí ni tampoco de 1 metro de ancho. Entonces, sí que hay algunas zonas de galería, como podéis ver en esta otra imagen, pero esto no suele ser muy habitual. Normalmente nos encontramos los pasos de este tipo de acceso. Os he puesto alguna imagen del equipo de espeleología dentro para que podáis ver el estado de la estrechez, ¿no?, de los pasos, que complica muchísimo su trabajo, tanto de estudio topografiado como de lectura de epígrafes o grafitis que se encuentran. En algunos casos se pueden sentar y cuando se pueden poner un poquito de pie lo único que tienen debajo es un abismo, entonces son intervenciones complicadas. En algunas ocasiones, en este caso en 2 ocasiones, lo dejaban muy limpio, ¿vale? Los mineros del momento dejaban los espacios extremadamente limpios, pero sí que hemos ido encontrando ciertos restos de materiales que hemos ido encontrando, como que básicamente son materiales de trabajo. Entonces, por un lado, encontramos muchísimos restos de puntos de acopio de cuerda, porque posiblemente se les podían romper o necesitaban alargar alguna cuerda, y entonces, nosotros los llamamos donuts, muy mal llamados, pero para entendernos entre nosotros son donuts, pero realmente son puntos de acopio de
de cuerda y por supuesto nos encontramos muchos lucernarios y en algunos casos incluso con la lucerna colocada allí para poder tener algo de luz y poder ver. Tengo que deciros que estos mineros, la gente que trabajaba aquí en las minas eran profesionales, nos alejamos de la idea de que podían ser esclavos o gente, no tiene nada que ver, eran profesionales que sabían cómo tratar la piedra, sabían cómo extraer las esmeraldas y sabían entrar, sabían salir y cómo hacer los agujeros. En este caso, claro, todas las minas están en esta imagen anterior, creo que también veis todas las marcas que hay de los trabajos, ¿no? de picar. Ay, que vuelvo. Aquí, bueno, ya es una cosa exagerada, ¿no? Las marcas de los cinceles, de cómo se trabajaban, y tuvimos la fortuna en una de las campañas, por supuesto, de encontrar un cincel allí colocado. Sí que es cierto que aquí en Sikait encontramos, como en la mayor parte de los yacimientos aquí en Egipto, materiales de toda variedad, tejidos, fibras, metales, pero el hierro es algo que no es muy habitual y cuando se encuentra está en un estado de conservación tan degradado que muchas veces es que no lo puedes tocar. Pero claro, en el contexto de las minas tenemos que decir que prácticamente la humedad es muy baja, hay un 30-40% de humedad como mucho, lo cual es óptimo para poder conservar que se conserven estos materiales y además no hay variaciones térmicas. Sí que hace mucho calor, pero no hay variaciones térmicas, entonces es en los lugares ideales para encontrarnos objetos, ¿no? No nos esperábamos, por supuesto, encontrarnos un cincel y mucho menos de hierro, lo cual el equipo de restauración dijo, ay, por favor, ¿ahora qué hacemos con los hierros aquí, que siempre son un quebradero de cabeza? Obviamente teníamos que extraerlo y llevarlo al campamento para poder hacer unas limpiezas, el estudio y documentación de la pieza y hablando, claro, si estuviésemos en otro contexto posiblemente hubiésemos podido utilizar, no sé, espumas, algún tipo de resina, adhesivos, consolidantes para poder garantizar, porque sí que es verdad que esta zona estaba muy bien conservada, pero la parte del mango era un poquito más, estaba un poquito más degradada y el equipo de espeleología tenía miedo de moverla. Y claro, podemos pensar en un montón de materiales que hubiesen garantizado una extracción segura. El problema es que nosotros no contamos con ningún tipo de material y al final lo que siempre decimos, ¿no? Que muchas veces menos es más. Con un poquito de papel de burbujas, mucha mano, mucha mano y quizás 2 botellas bien colocadas, conseguimos extraer en perfectas condiciones el cincel y llevarlo hasta el campamento, porque ya no es solo escogerlo y manipularlo, sino que hay que volver a salir por todas las galerías con el material metido o en una saca o en la mano, poder escalar, subir. Bueno, es extremadamente complicado y muchas veces con algo tan sencillo como unas botellas y un poco de plástico, de burbujas, pues podemos obtener unos resultados fantásticos y garantizar que sobrevive, ¿no? La pieza. Otra de las intervenciones que realizamos, que también fue todo un reto, fue que parecía que se encontraban los restos de una cesta de fibras naturales y que estaba muy bien conservada. El equipo de espeleología obviamente nos llamó, nos dijo tenéis que venir, así que bueno, volvimos a entrar otra vez en las minas. No es habitual que nosotros, el equipo de restauración, no entramos nunca en las minas, a no ser que sea para una intervención como esta, y nos encontramos que estaba muy bien estado de conservación cuando hicimos una limpieza muy sencilla, con brochas suaves y con aire, con peritas de aire. Nos encontramos que el estado de conservación era perfecto, pero había un problema, que estaba tan seco que era extremadamente frágil. Nada más que lo tocábamos se deshacían las manos. Así que, claro, dimos muchas vueltas de si consolidarlo con paraloid o con cómo funcionaría mejor y al final decidimos, bueno, ¿y si simplemente lo rehidratamos un poquito con agua? A ver, igual vuelve a recuperar esa fuerza. Bueno, pues después de 3 horas, estuvimos 3 horas, como podéis ver el espacio, aquí estamos mi compañera y yo en un espacio mínimo pegadas una a la otra, no nos podíamos prácticamente ni mover. Después de 3 horas conseguimos rehidratar de forma muy suave y muy leve con agua desionizada en el nivel que puede llegar a estar desmineralizada y en Egipto. Conseguimos rehidratarlo y meterlo de nuevo, como podéis ver aquí, plástico de burbujas y unas buenas cajas, en este caso no eran las botellas, eran sus cajas. Hicimos lo que también llamamos nosotros una pizza. Conseguimos de nuevo, pues, tampoco podíamos hacer unos embalajes muy grandes porque no tiene sentido, no podríamos pasar por
por las galerías y por los espacios, pero sí que bueno, lo intentamos compactar lo máximo posible para que no se moviera. Y sí que pudimos extraerlo y luego llevarlo, por supuesto, a través de las montañas. No es que esté al lado, es que tenemos que andar varios kilómetros hasta que llegamos otra vez al campamento. Y bueno, ya aquí con esto acabo, de lo que lo que nos encontramos cuando llegamos a lo que al final pudimos obtener cuando llegamos al laboratorio y lo pudimos limpiar y preparar, ver que había en el interior, no había nada. Teníamos muchas expectativas, pero no estaba, yo creo que se les rompió y dijeron, bueno, ahí se queda porque le faltaba toda la base, como veis aquí, creemos que posiblemente se les rompió, pero conseguimos las asas, todos los tipos de tejido, cómo están enganchados, o sea, fue la verdad que parece algo muy sencillo, pero a nosotros nos da muchísima información de cómo trabajaban esta gente y con qué materiales. Y ya solamente para terminar, simplemente plantear un poco aquí el debate de extraer estas piezas que se encuentran en un estado de conservación tan bueno en un espacio tan estable. Claro, al extraerlas volvemos otra vez a generar muchísimos de estas piezas. Entonces siempre estamos como, los extraemos, las dejamos, ¿qué hacemos con ellas? Es fundamental la documentación, lo hablamos, ¿no? Documentar, conseguir toda la información posible, porque muchas veces no sabemos si volveremos a verlas de nuevo, es fundamental. Así que sí que decidimos que en este caso, en el caso de Cincel, el cincel todavía está sin restaurar, obviamente no teníamos material para hacerlo, así que solo hicimos documentación puntual y esta campaña esperamos poder restaurarlo al completo. Pero sí que decidimos que es interesante, es necesario sacarlos, intentamos hacer las intervenciones súper rápidas y una vez que acaban, hablando después de hablarlo con nuestros inspectores, sí que decidimos que la mejor solución es devolverlos otra vez a las minas. Tenemos papeles secantes, esto sí, cajas de plástico de cierre hermético, así que una vez que terminamos las intervenciones lo que hacemos es lo volvemos a guardar y lo volvemos a colocar en las minas, que es de donde procede, y si se ha mantenido todo este tiempo, pues entendemos que podrá aguantar todavía muchísimo más. Y ya con esto, daros las gracias por favor, lo quiero decir a las organizadoras de estas jornadas, porque creo que me parece fundamental que nos encontremos aquí todos y poder explicar nuestras experiencias y compartir problemas o no, o soluciones a todo lo que nos pasa allí. Así que nada, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la charla, ha sido impresionante, incluso con todas las dificultades que has planteado dan ganas de ir y participar, o sea que eso es que está muy bien. Yo tenía una duda sobre la reconstrucción del suelo que has comentado de la sala. Me gustaría saber si hay alguna forma de diferenciar las lascas que habéis puesto de reconstrucción y las que ya estaban puestas. Sí, lo que utilizamos, porque muchas veces utilizamos mallas de plástico y tal, lo que utilizamos para todos los edificios y todas las zonas donde trabajamos es, como tenemos tantísima cerámica, pues aprovechamos y ponemos pequeños fragmentitos de cerámica que ya, por supuesto, están datados, estudiados y que no sirven, que son lo que se elimina, ¿no? Lo utilizamos para marcar todas las reintegraciones que hacemos. Sí, se puede diferenciar. Sí. ¿Sí? ¿Ya está? Bueno, yo no quiero preguntar nada, simplemente darte las gracias, que me ha parecido súper interesante. Yo no conocía nada de este proyecto y además sí, lo has contado con tanto entusiasmo que efectivamente... Ay, es que yo soy muy feliz aquí, no lo puedo evitar. Sí, a pesar de lo duro, pues da ganas de ir. Qué bien, gracias. Sí, estoy de acuerdo con Pía, ha sido una clase estupenda y nunca más me volveré a quejar del nunca más. Y me parece una idea, un criterio bastante para discutir, efectivamente, el tema de volver a dejar ciertos materiales siempre que se pueda asegurar su conservación a largo plazo, evidentemente, en el sitio de origen. ¿Qué derecho tenemos a sacar ciertos objetos que durante siglos el hombre pensó que tenían que estar ahí? Sí, totalmente. Es un criterio que me parece que es para planteárselo, que no es el momento quizá, pero ¿por qué no? ¿Por qué no?
Porque una cosa es volver a remontar un bloque que se ha caído, o un bloque, el caso que estáis haciendo vosotros, o que hacemos en otros yacimientos, es decir, bueno, este bloque o este elemento se ha caído, bueno, volvemos a ponerlo, hacemos una, entre comillas, anastilosis. Pero cuando se trata de objetos que han tenido un uso muy concreto, que lo han tocado personas, el caso, por ejemplo, más claro quizás sea, aparte de estos útiles o estas cestas, también el caso de los sarcófagos o de los ataúdes. Sí, claro, claro. O sea, si ellos lo hicieron para vivir otra vida, ¿hasta qué punto nosotros ahora lo llevamos a un almacén ahí, a que nadie lo vea, metido en una caja, descontextualizado totalmente, siempre que se pueda, evidentemente, asegurar una conservación? Claro, claro, yo creo que ahí está el punto, ¿no? En este caso tenemos la facilidad de tener las minas relativas, bueno, un equipo de espeleólogos que ahora sácalo, ahora vuelve a guardarlo, ¿no? Entonces que nos responden muy bien y nos ayudan mucho y entonces, claro, si además contando con que los inspectores están de acuerdo de no llevarlos al almacén de ellos, sino dejarlo otra vez allí también, quizás porque no lo consideran extremadamente necesario conservarlo sabiendo que en las minas están extremadamente seguros, porque allí es que no puede entrar nadie sin un equipo para poder acceder, claro. Entonces, estando seguro y estando estable, yo creo que es un lugar idóneo. Sí, sí. Muchas felicidades. Gracias. Buenas, yo quería preguntar, bueno, aparte de darte las gracias, igual que el resto, porque estamos todos también muy, muy interesados, yo quería preguntarte más por la parte de las esmeraldas. Sí. Bien que allí son todas las minas, ¿qué rutas, habéis estudiado eso? ¿Qué rutas hay? ¿Cómo se integran? ¿A dónde va esa producción minera? Vale, esto seguramente que el director del proyecto lo explicaría mucho mejor, pero puedo hacer un poco... Seguro que sí, bueno, creemos... A día de hoy creemos que son las únicas minas del Imperio Romano, lo cual es muy relevante. Tendríamos todavía que hacer muchísimos estudios, sobre todo de todos los restos de esmeraldas que tenemos por toda la zona que correspondería al Imperio, pero sí que de momento son las únicas que existen, que conocemos, y lo que sabemos es que posiblemente todas viajasen o bien hacia el valle, hacia el Nilo, y a partir de ahí se distribuyeran, y por otro lado muchas bajarían a Berenice, al puerto romano, y de ahí ya podrían ir a la India o moverse ya por todas las zonas, sí, por todas las rutas que tenían ellos, pero sí era sobre todo vía Berenice y luego vía ya Valle del Nilo, sí. Muchísimas gracias. Nada. ¿En serio? ¿En serio? Ya que estamos a veces en las problemáticas de los utillajes, me gustaría que explicaras cómo actuasteis, bueno, tú y Adriana, en el Small Temple, en el texto que encontrasteis caído, ¿no?, de la parte del Jefferson. Vale, bueno, es que esto es algo que me he saltado porque no me daba tiempo y entonces, bueno, creo que volvemos otra vez, ¿no?, a los desafíos, a la utilización de recursos, de materiales que tienes allí. Uno de los templos, el más pequeñito, que se llama el Small Temple, que lo excavamos hace creo que 2 campañas, ya no me acuerdo, ya se conocía que tenía en una de las cornisas toda una inscripción en griego, que parte de ella se cayó y se había perdido, no sabíamos dónde estaba. Cuando hicimos las primeras excavaciones, casi al principio no encontramos una piedra, que darle la vuelta y dijimos, ¡oh, qué bien, tenemos el trozo que nos faltaba de la inscripción! El tema es que, claro, el epigrafista necesitaba poderlo leer y no se terminaba de ver bien. Entonces, claro, muchas veces se suelen intentar hacer como negativos, ¿no?, de los epígrafes, para que al darles la vuelta o hacerles un molde se puedan leer con más facilidad o se lo puedan llevar, ¿no?, en la maleta para poderlo leer luego con calma ya aquí, en los laboratorios. El tema es que no teníamos ningún material y esto como lo hacemos con yeso, ¿no? No teníamos ni resinas ni nada, ¿no?, que pudiesen. Entonces, al final lo que utilizamos fue algo tan sencillo como papel higiénico humectado con agua,
que poco a poco, sobre todo fue trabajo de Adriana, que dedicó mucho tiempo a utilizar trocitos de papel con cuidado, colocados y humectados. De cuando secó, eso quedó duro, no utilizamos ninguna resina y de hecho fue en la maleta y llegó aquí y se ha podido estudiar y recuperar exactamente toda la epigrafía del y bueno, sí. Desafíos con recursos de lo que tenemos por allí, sí.